Tiene muchos enamorados, presidente. En 8 años los colombianos aprendieron a conocer los estados de ánimo del presidente, cuando estaba enfadado, enojado, contrariado. Sicarios a maltratar a los colombianos de los Montes de María. Pocas veces lo vieron sonriente, feliz. En su mandato el jefe de Estado expresó su felicidad en instantes fugaces que en la mayoría de veces solo fueron captados por las cámaras de fotografía. Tal vez por eso, para determinar los momentos felices, se requirió la ayuda de funcionarios que estuvieron cerca. Coinciden en señalar muchos más de los que a simple vista aparecen en los registros. El 19 de octubre de 2005, el presidente Uribe estaba en Bogotá y el semblante de su rostro daba a entender que le gustaba la noticia que acababa de conocer. La Corte Constitucional dio vía libre a la reelección. Permite la reelección del presidente de la República. 5 meses después, los resultados en las urnas ratificaron otro momento inolvidable. El 29 de mayo de 2006, ganó por segunda vez en primera vuelta las elecciones presidenciales. El 17 de noviembre de 2004, el presidente Uribe también estuvo feliz. Interrumpió su agenda en la Casa de Nariño para recibir ante las cámaras de televisión a Hernando Buitrago, el primer guerrillero importante de las FARC que se acogió al proceso de reinserción. En serio, que se reencuentre ahora con la familia y él los ha dado 2 días en una suite de esas. Y a partir de este momento estrenó la particular forma de presentar este tipo de noticias. En la Operación Jaque lo amplió y emocionado, entrevistó durante más de 1 hora y media a los liberados. Se veía radiante. ¿Buscó mirar a César? ¿Lo ubicó en ese momento? No, no lo vi, sé que me cayó sangre en el pantalón, por eso después me lo cambié. En un escenario similar, el 2 de febrero de 2009, el recién liberado soldado William Giovanni Domínguez le dio otro motivo para estar feliz. A la 1 de la mañana interpretó una canción inédita. ¿Cómo nos cambia la vida? Ayer era uno y hoy soy otro. Igual sucedió con los rescatados en la Operación Camaleón el 13 de junio de 2010. ¿En qué momento usted ya tuvo confianza sobre el operativo? Temor mío de regresar en horas de la tarde era que me encontrara con algunos guerrilleros que estuvieran por ahí disueltos todavía. De las imágenes que registran los múltiples encuentros con otros jefes de Estado, la del 4 de agosto de 2005 refleja al mandatario colombiano feliz compartiendo vehículo con el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush. Los dos recorrieron los sectores aledaños al rancho de Texas. Y el gran aliado para derrotar el terrorismo ha sido el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos. Felicidad solo comparable con su regreso al pueblo que lo vio crecer. En las calles del municipio de Salgar, Antioquia, recuerdan su rostro sonriente del 30 de noviembre de 2002. También se vio emocionado en el 2008. Logró que Shakira lo acompañara a Leticia para el gran concierto del 20 de julio. ¿Dónde está la ministra de la Cultura? Ministra, se me está perdiendo porque no quiere regresar a Bogotá, se quiere quedar en Leticia. En escenarios distintos cubanes, el equipo Once Caldas campeón de la Copa Libertadores. Yo jugaba mucho fútbol en el colegio. La virreina universal de la belleza Taliana Vargas, los medallistas olímpicos, estudiantes y todos los que expresaron gratitud por su mandato en foros, asambleas o consejos comunales, dieron su esporádica sonrisa. Y pedir un gran aplauso para este gran presidente. Cosa contraria ocurrió el 30 de julio de 2008. Al presidente se le vio feliz todo el tiempo en Cartagena. Era el día de la boda de su hijo Tomás. ¿Cuántos nietos espera? Los que vengan, hija, con todo el amor. Así, durante 2.920 días de su mandato, el país vio y escuchó a un presidente casi siempre tímido a la hora de expresar su felicidad personal. Argumento que lo defiende cuando se recuerda que en 2007, el sábado antes de Semana Santa, en un arranque de euforia, se equivocó de fecha en el mensaje de felicidad para los colombianos. Les deseo a todos y a sus hogares una Navidad llena de tranquilidad.
Una Semana Santa llena de tranquilidad, llena de felicidad. 8 años del gobierno Uribe. Gran especial de noticias RCN. Se me está perdiendo porque no quiere regresar. Las peleas el lunes. Los escándalos el martes. Las frases del presidente el miércoles. Los logros el jueves. Las promesas incumplidas el viernes. Y el sábado 7 de agosto, espere en Noticias RCN el cubrimiento total de la posesión de Juan Manuel Santos. Noticias RCN, líder en noticias, líder en opinión. No fui bravo, ¿cierto? Se trata de uno de sus sellos, un rasgo de su personalidad que lo llevó a no evitar enfrentamientos verbales, cruces antisonantes o cualquier pelea que se le cruzara en el camino. Respetémonos, presidente. Respetémonos. Sus contendores de todos los tipos y en todos los escenarios posibles. ¿Quieres decir algo? Allá atrás. Dilo. Pero no de los parlamentarios. Los estudiantes, por ejemplo, que muchas veces lo confrontaron en todos los tonos posibles. Los jóvenes de Colombia, que queremos un país diferente, Escuchémosla un con país todo respeto. mejor. Escuchémosla Le con todo pedimos respeto. que nos Escúcheme un siga, momentico, por favor. porque yo no la interrumpo. Vamos a escucharla con todo respeto por varias razones. Prepárese a hablar uno o a escribir. Esa mascarita no se la tienen que poner. Quítese la máscara y prepárense a intervenir, muchachos. Déjeme por lo pronto referirme a lo que usted llama mentiras. O los profesores y académicos, con quienes no duden en medirse en discusiones públicas. Aquí, una célebre en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Saddam Hussein fue elegido también bajo el estado de opinión. Las palabras del rector hacen una apología muy peligrosa. Hacen una apología del golpe de Estado. Su segunda pregunta. También se recuerdan sus debates con los periodistas, con quienes llegó a tener polémicas en vivo. Hace 4 años no se atrevían a hablar mal del paramilitarismo, sino en algunos cócteles sociales con personas como usted en Bogotá. Otra pregunta, amigo. Otra pregunta. Creo que es una pregunta válida. Hay todo un proceso. Otra pregunta. Hay todo un proceso. Otra pregunta. Si me permite realizarle la pregunta. Claro. Hay amplios registros de sus visitas a las casas fiscales de la cárcel Modelo, cuando ya César Villegas está preso durante el proceso 8000. Mira, falso de toda falsedad. Por favor, no me diga que entró en cólera. Si eso es verdad, renuncio a la presidencia. No dudó discutir en público contra su propio equipo de ministros. Por ejemplo, en los días de la polémica por la emergencia social. A ver, señor ministro, ¿qué respuesta hay a esto? Porque parece uno hablando a las paredes. Ya sacaron el decreto de ajuste de pagos a los hospitales. Lo están trabajando, presidente. Acá es que es jueves, se acabó la semana. Y otra muestra, recientemente en Cartagena, cuando le pidió explicaciones al director del INCO. Sí, no, esto no es jugando, Julio, esto no es jugando. Y hay algunos ingenieros que creen que con uno es jugando. Lanzar dardos contra expresidentes o líderes de la oposición. Un gobierno del oficialismo liberal, que hoy se atreve a decir que este gobierno no tiene autoridad moral, se alió con los Pepes para perseguir a Pablo Escobar. Incendiaron el Palacio de Justicia con los dineros del narcotráfico. Y con activistas o integrantes de ONG, a quienes frecuentemente se encontró en sus viajes al exterior, tampoco eludió disputas. ¿Usted cree que yo era guerrillero cuando me sacaron de mi pueblo? ¿Me puedes dejar hablar? Déjalo que hable. Pero me puedes dejar hablar, te escucho con mucho gusto. ¿Cuánto hace que tú saliste de Colombia? Ya uno. Mire, ¿sabe? What is the reason for me to come here? No. Sus respuestas a los frecuentes y repetidos insultos de Chávez por la liberación de secuestrados, los lanzacohetes o las bases militares... Cobarde, mentiroso. Fueron en tono enérgico. La verdad, presidente Chávez, y la verdad con testigos, es que cuando no hay argumentos y se apela a los insultos como usted lo hace... Y con anuncios de trascendencia. Colombia se propone en la Corte Penal Internacional
denunciar a Hugo Chávez, presidente de Venezuela, por patrocinio y financiación de genocidas. O simplemente acudiendo a la metáfora. Ese huevito corre peligro por el gavilán del vecindario. Pero quizás su momento más tenso con el vecindario fue después de la Operación Fénix contra Raúl Reyes. Yo no soy hombre de odios, asumo responsabilidades. El polémico operativo lo llevó a este escenario, la cumbre de Río en República Dominicana, donde durante horas discutió y defendió el bombardeo contra el campamento del jefe guerrillero. No hemos tenido cooperación del gobierno del presidente Correa en la lucha contra el terrorismo. Que sentía mucho cuando le dije de la muerte de 17 guerrilleros y después enmendó la plana. Me dijo que sentía mucho la muerte del soldado colombiano. En estos casos, cuando estamos en la frontera, nos disparan desde el otro lado. Al final hubo abrazos. Pero también esta mirada, que presagiaba que nunca el embajador de Colombia en Quito sería restituido. En estos 8 años son memorables también sus peleas con magistrados, jueces y cortes. Defendió a sus funcionarios en el episodio de esta visita a Palacio. Antes me parece que procedieron prudentemente. Pidió repetir las elecciones después del fallo de la juris política. Que llame al pueblo a ordenar la inmediata repetición de las elecciones presidenciales de 2006. Solicitó investigaciones en el escándalo por la carta del paramilitar Tasmania. Para que el fiscal le diga al país si el presidente de la República es un asesino. La elección del nuevo fiscal general también terminó en pelea. La Corte no eligió de la terna que envió el presidente, y él respondió así desde Ibagué. En lugar de estar en la ironía y en las marrullas de los cócteles bogotanos, le hablemos claramente al país. Y criticó decisiones contra militares retirados y activos. A través de los tinterillos que no tienen limitaciones. O contra sus hijos. Qué mal ejemplo da la Corte Suprema de Justicia a través de un magistrado como Yesir Ramírez, que tanto mal le ha hecho a Colombia. Uribe peleó en los consejos comunales. Conduzcan al secretario de gobierno ya donde los jueces. Usted, señor coronel, jefe de seguridad de la presidencia, lo conduce. En los puentes peatonales. ¡Ah, me gritan, Uribe, marica! En auditorios. Hombre, te ruego el favor de no abusar. Te tomaste la palabra y se te escuchó, pero no te vas a tomar el auditorio. O en plena Plaza de Bolívar. Si alguien quiere decir algo, puede venir aquí. En aquel intenso debate contra algunos de los que acompañaban al profesor Moncayo. ¡No insulten! Lo único que me han podido decir a mí es paramilitar o fascista. ¡No insulten! ¡Vengan para acá! Porque la discusión en tono alto o con el dedo índice afilado fue recurrente e ineludible. Ser llevado a la confusión. Sin duda, uno de sus sellos a la hora de gobernar. No fui bravo, ¿cierto? No, claro que no. No, porque es que muchas veces como me ven con entusiasmo, con energía, dice Uribe está enfurecido. Decimos que ya lo esperamos y transmitimos desde el Consejo y nos fuimos. 8 años del gobierno Uribe. Gran especial de noticias RCN. Los escándalos, el martes. Las frases del presidente, el miércoles. Los logros, el jueves. Las promesas incumplidas, el viernes. Y el sábado 7 de agosto, espere en Noticias RCN el cubrimiento total de la posesión de Juan Manuel Santos. Noticias RCN, líder en noticias, líder en opinión. Para que esta se forme de vendido. A uno les llama la piedra cuando traficantes de derechos humanos. Herman Salguera. Hipócrita. Y si lo ve, le voy a dar en la cara marica. Paramilitar o lo que quieran. Película y babosa. Trabajar, trabajar y trabajar. Si el problema para que la FARC y el ELN quieran hacer la paz es que yo hice el discurso, yo lo hago. Si lo que tengo que hacer para que hagan la paz es no decirles terroristas, yo no tengo inconveniente en decirles arcángeles.
En Colombia no volverá a haber 1 milímetro desmilitarizado por la fuerza pública para que esta caterva de bandidos abuse de la patria. Si Hitler viviera y tuviera campos de concentración en Europa, yo pienso que la prensa europea no estaría pidiendo acuerdo humanitario, sino que estaría pidiendo que derrotaran a Hitler y que liberaran militarmente a los prisioneros de los campos de concentración. Además de ladrones son bufones, además de secuestradores son gritones. Del señor Briceño, el señor Gojoy, que no mira de frente. Herman Salvera, hipócrita, matrera. El pueblo lo sabe. Este es un Estado de Derecho, este es un gobierno democrático, respetuoso de la ley. A mí no me van a poner a bailar al ritmo de la FARC. La culebra sigue viva. Le hemos quitado oxígeno y la hemos desalojado de muchos sitios de la patria, pero sigue haciendo daño en lugares de la geografía. Necesitamos derrotar la culebra. Sabemos dónde está ese bandido Iván Márquez. Sabemos dónde está ese bandido Iván Márquez. Él nos mandó un mensajito para la retoma de los Montes de María. Ahí le mando yo ese mensajito. Que den esa voz meliflua. Que hablen como mujeres firmes o como varones definidos. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. Y en esta lucha contra el terrorismo, solo terminar esta lucha cuando se dé una de dos condiciones. O cuando hayamos derrotado el terrorismo, o cuando el Creador ponga fin a mi existencia. Colombia se propone en la Corte Penal Internacional denunciar a Hugo Chávez, presidente de Venezuela, por patrocinio y financiación de genocidas. Ese huevito corre peligro por el gavilán del vecindario. No hemos tenido cooperación del gobierno del presidente Correa en la lucha contra el terrorismo. Nosotros no podemos, en nombre de una diplomacia meliflua y babosa, dejar desamparado al general Freddy Padilla de León. Los comandantes de brigada, de batallón que vayan bien, magnífico. Los que vayan mal y no den resultados, que van presentando la renuncia. Unos traficantes de derechos humanos que se deberían de una vez por todas quitar su careta, aparecer con sus ideas políticas y dejar esa cobardía de esconder sus ideas políticas detrás de los derechos humanos. Yo voy a pedir a todos los congresistas que nos han apoyado que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria. Porque nosotros, esa trampita de que yo no les puedo pedir el voto porque es inmoral, pero eso sí, que la oposición nos deje sin aprobar esta agenda legislativa, de ninguna manera, de combate somos. Llamo a todos los congresistas para que por propia iniciativa acudan a la Corte Suprema, a los fiscales delegados ante la Corte Suprema, a contar la verdad que todavía no se sepa. Yo nombré a Jorge Noguera con toda la ilusión por su juventud. Había tenido un desempeño honorable trabajando en la gobernación del Magdalena con el doctor Juan Carlos Vives. Lo nombré con toda la ilusión de que llegaba al DAS una persona nueva, comprometida conmigo en la derrota del crimen. Guardo la esperanza de que Jorge Noguera pueda probar su inocencia. Yo lo nombré con toda la ilusión, con toda la convicción de que haría una tarea eficiente, transparente. Y le voy a decir cuál es mi responsabilidad política en el nombramiento de Jorge Noguera o de cualquier funcionario. ¿Sabe por qué nombré a Jorge Noguera? Porque lo conocí como una persona incontaminada, como un joven honesto, transparente, porque le conocí a su padre, le conocí su señora, supe sobre la familia de su señora en Norte de Santander, porque una noche dormí en la casa de Jorge Noguera, conocí un apartamento de una pareja joven, normal, sin extravagancia, sin exceso. Estoy muy berraco con usted. Yo nunca he sido correcto. Y si lo veo, le voy a dar en la cara marica. Preste la coca.
tome la platica, como en la feria, preste el marrano, tome la plata. Yo soy partidario de la reelección inmediata porque le introduce más politiquería al ejercicio de esas funciones. En muchas alcaldías colombianas hemos visto que alcaldes que han hecho buena labor terminan su periodo, pasan un periodo por fuera y después regresan a la administración. Eso está bien. Si eso ha funcionado bien, ¿para qué la reelección inmediata? La verdad es que un país como Colombia tiene que pensar que 4 años es un periodo muy largo para hacer daños, muy corto para hacer el bien. Compatriotas, de acuerdo con la norma jurídica, anuncio la voluntad de participar en la elección presidencial. La reelección presidencial inmediata implica más responsabilidades con el pueblo que con la historia. La reelección presidencial inmediata demanda del presidente de la República aplicarse no para recibir el remoto juicio de la historia, sino para someter la tarea del gobierno al inmediato juicio del pueblo. Hoy, compatriotas, no hay razón para negar la reelección inmediata de alcaldes y de gobernadores. El referendo que votaremos mañana no es milagroso, pero es un paso que Colombia necesita para golpear la corrupción y la politiquería y dar fuerza a la lucha contra el terrorismo. Qué mal ejemplo da la Corte Suprema de Justicia a través de un magistrado como Yesir Ramírez, que tanto mal le ha hecho a Colombia. En lugar de estar en la ironía y en las marrullas de los cócteles bogotanos, le hablemos claramente al país. Yo no lo sigo manejando en encerronas entre 4 paredes en Bogotá, de espaldas al pueblo, para que finalmente los cálculos le presenten al país la protección ficticia de la Constitución a través de sepulcros blanqueados. El arquitecto perfectamente organizado es el creador. Y por algo él definió las cosas. Aplacen la sexualidad, que eso tiene una relación con la familia. Ese gustico es para la familia. Trabajar, trabajar y trabajar. Pero entonces, ¿para qué manda el doctor Valencia Aguilar aquí si no sabe siquiera decir eso? No aplaudamos, que es que a uno se le salva la piedra cuando los funcionarios del Estado parecemos dormidos. Y me reviso yo esta carnita y estos huesitos llenos de defectos. 8 años del gobierno Uribe. Gran especial de noticias RCN. Los logros, el jueves. Las promesas incumplidas, el viernes. Y el sábado 7 de agosto, espere en Noticias RCN el cubrimiento total de la posesión de Juan Manuel Santos. Noticias RCN. Poder mirar a los ojos de ustedes, mis compatriotas. La primera meta lograda por el gobierno de Uribe fue sentar a los grupos paramilitares en un proceso de paz. En el año 2003 comenzaron las desmovilizaciones de sus estructuras y en total dejaron las armas 25.000 combatientes, incluidos los máximos jefes de las autodefensas, algunos de ellos sometidos a la Ley de Justicia y Paz. Se les pueda dar la figura de la cesación de la acción penal. En mayo de 2008, Uribe sorprendió con la extradición de los 14 jefes máximos de las autodefensas, entre ellos Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo, alias Macaco, Don Berna y Jorge 40. Hoy son procesados por cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Habían reincidido en el delito. Desde octubre de 2002, el país vio el regreso del ejército de manera permanente a las carreteras, se reactivó la circulación de carga y pasajeros, revivió el turismo y se redujeron fenómenos como las pescas milagrosas o bloqueos de vías por parte de la guerrilla. Los ciudadanos salieron de las ciudades y parecía la liberación de un secuestro colectivo.
Cuando comenzó el gobierno, 158 municipios de Colombia estaban sin fuerza pública y sus alcaldes gobernaban desde las capitales. En pocos meses regresó la policía o llegó a donde nunca había estado y los 1.102 municipios quedaron con presencia de autoridad. Vamos ganando la seguridad, pero falta un largo recorrido para consolidarla. Uribe concentró los esfuerzos de su gobierno contra la guerrilla en debilitar el secretariado de las FARC y sus estructuras de apoyo internacional. En los últimos días de 2003, en Quito, fue detenido y deportado a Colombia alias Simón Trinidad, luego extraditado a Estados Unidos. Con perseverancia derrotaremos todo el terrorismo. En el año 2005 fue capturado en Caracas el llamado canciller de las FARC, Rodrigo Granda, en un episodio que generó la primera gran crisis diplomática con Chávez. Y cuando los capturan, salen a decir que los secuestraron y que les violan los derechos humanos. Las acciones contra el secretariado derivaron en el bombardeo al campamento de Raúl Reyes, abatido en una polémica operación militar en territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2008. El barbuchas que queríamos ya lo tenemos. Asumo la responsabilidad total de los hechos. Los golpes a las bandas del narcotráfico y a los nuevos capos estuvieron marcados por la captura de Diego León Montoya, alias Don Diego, a manos del ejército en Valle del Cauca en 2007, y de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, año y medio después en Urabá, en una acción de la policía. Uno de los narcotraficantes y criminales más temibles del mundo fue capturado en la selva colombiana. El gobierno Uribe extraditó a 1.144 personas por delitos de narcotráfico, entre ellos los últimos grandes capos, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, en 2004 y 2005. En 2009 Uribe negoció y firmó con Estados Unidos un acuerdo de cooperación militar basado en el apoyo mutuo contra el narcotráfico que permitió la instalación de efectivos de Estados Unidos en 7 bases colombianas. Podemos demostrar nosotros que no son bases norteamericanas. Los rescates de secuestrados fueron el logro más visible del gobierno Uribe en materia de seguridad, luego del intento fallido que les costó la vida al exministro Gilberto Echeverri, al gobernador Guillermo Gaviria y a otras 9 personas. Las fuerzas militares ajustaron su estrategia y concibieron la histórica operación Jaque, que logró la infiltración del frente de las FARC, que tenían en su poder a 15 secuestrados, entre ellos Ingrid Betancourt y 3 ciudadanos norteamericanos. En una acción atrevida, un helicóptero militar pintado de civil, con efectivos que fungían como integrantes de organismos humanitarios y que portaban emblemas de la Cruz Roja Internacional, aterrizó en medio de los guerrilleros y se llevó de regreso a la libertad a los cautivos. Han inscrito el nombre de Colombia en molde de oro. La experiencia de la operación Jaque fue aplicada 2 años después en la operación Camaleón, que consiguió el rescate de 4 uniformados, incluido el general de la policía Luis Mendieta, operaciones reconocidas en el mundo y realizadas sin el uso de armas de fuego. Buscando la libertad de quienes siguen allá torturados. En los últimos días del gobierno, las acciones se enfocaron contra el máximo jefe de las FARC, Alfonso Cano, y sus anillos de seguridad en zona del sur del Tolima. Cuando comenzó el gobierno, Colombia tenía 23 millones de personas con aseguramiento en salud entre régimen subsidiado y contributivo. En 2010 la cifra es de 43 millones, hecho presentado por Uribe como uno de sus principales logros en materia social, porque el país quedó cerca de la cobertura universal en salud, no obstante el fallido intento de emergencia social que buscó evitar un eventual colapso del sistema en los últimos meses de la administración. Queda el reto adicional de un traslado de usuarios del sistema subsidiado al contributivo. Tienen que atenderlo, la reforma no ha quitado ningún derecho, antes ha traído más derechos. Uribe heredó del gobierno Pastrana el programa Familias en Acción, que entrega subsidios en efectivo para educación y alimentación a familias con hijos en edad escolar. En 8 años el gobierno logró pasar de 320.000 a 2.600.000 familias beneficiarias. También crecieron las coberturas de familias guardabosques para la sustitución de cultivos ilícitos y la asistencia a niños y ancianos en bienestar familiar. Bienestar familiar atendía a 5.900.000 personas, hoy 13 millones. Uribe reclamó como suyo el logro en aumento del crédito hipotecario. La entidad estatal Fondo Nacional de Ahorro creció en presupuesto y en desembolsos, entregó 250.000 créditos, casi el doble que en el resto de su historia. En educación, el gobierno Uribe festejó la llegada a cobertura total en básica y a 80% en secundaria, así como el aumento casi al doble de bachilleres egresados por año. Celebró que el SENA pasó de poco más de 1 millón de estudiantes por año a casi 8 millones en 2009. Uribe aseguró que la matrícula universitaria aumentó casi al doble por efecto de la expansión del ICETEX.
Colombia registró las tasas más bajas de inflación en los últimos 8 años. En 2009 cerró en 2%. El gobierno comenzó con un IPC de 6.99% en 2002 y siempre mantuvo la cifra en un dígito. Una ruta de inflación baja que facilita tasas reducidas de interés y créditos de más largo plazo. En el año 2007, Colombia obtuvo el mayor crecimiento de su economía, con 7.62%. En el gobierno Uribe, el aumento siempre fue positivo y en crecimiento sostenido. El año pasado, con crisis de por medio, logró ser de 0.4% en contra de todos los pronósticos. Yo no veía posibilidades al hablar con los economistas de que nuestra economía después de esta crisis se recuperara tan rápido. Uribe señaló que la estrategia para enfrentar la crisis fue otro de los logros económicos de su gobierno. Resaltó que el embate no trajo como consecuencia la desafiliación a la seguridad social, indicador clave de resistencia. El gobierno reportó que en los 8 años la tasa de inversión se mantuvo por encima de 25% y que el año 2008 tuvo cifra récord con más de 10.500 millones de dólares de inversión extranjera directa. Un ambiente de crecimiento económico. El TLC con Canadá, firmado y ratificado, es el principal logro del gobierno Uribe en comercio exterior. Quedó suscrito y en proceso de ratificación el tratado con la Unión Europea y engavetado el acuerdo comercial en el Congreso de Estados Unidos. Ojalá en enero, como nos ha dicho el gobierno norteamericano, se ratifique el tratado con los Estados Unidos. Como un logro de la Ley de Justicia y Paz, consideró Uribe el registro de 300.000 víctimas que reclamaron sus derechos ante la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. En 2009, el gobierno comenzó el pago de indemnizaciones por vía administrativa con un presupuesto de 100 millones de dólares. En 2010, la suma es de 150 millones de dólares. A la Ley de Justicia, Paz y Reparación hay que darle tiempo para que madure. El gobierno Uribe dejó asegurada la financiación del Metro de Bogotá, puso en marcha sistemas de transporte masivo en 9 ciudades e impulsó la ampliación de Transmilenio en Bogotá. Pasamos de 34 kilómetros de Transmilenio en Bogotá a 84. Mantener la confianza de los ciudadanos en su país fue el principal empeño del gobernante de mayor duración en la historia reciente de Colombia. Un colombiano cuya única virtud es amar entrañablemente a la gran patria colombiana. 8 años del gobierno Uribe. Gran especial de noticias RCN. Las promesas incumplidas. El viernes. Y el sábado 7 de agosto, espere en Noticias RCN el cubrimiento total de la posesión de Juan Manuel Santos.